Gracias, mi hermano, es maravilloso. Quiero dar gracias al pastor Greg Mitchell por tenerme aquí, venir a la conferencia, congregación. Quiero darle gracias, la oportunidad por predicarle la palabra. Si tiene su Biblia, quiero que tornen al libro de Efesios capítulo 4, por favor. Efesios 4. Está en el corazón de cada individuo ser alguien en la vida o hacer algo para la vida que tenga significado o algo que la gente te mire a ti y se admire por lo que has hecho. Es en ese sentido que los padres envían a sus hijos a la escuela o a la universidad para que aprendan algo, para que se conviertan en profesionales, obtengan algún título o aprendan un oficio, para que se puedan convertir a alguien en la sociedad o tener una carrera. Que puedan decir, esto es mi trabajo o esto yo lo que soy. Todos sabemos que para conseguir un título o para llegar a ser un profesional toma trabajo duro, noches en vela, tener disciplina, aguantar reprimendas de quienes estás aprendiendo, subir, bajar o pasar por situaciones incómodas para conseguir algo en la vida. Todo lo que vamos a lograr en esta vida no se quedará para siempre o no irá contigo pasando la tumba, excepto Jesucristo, que el Espíritu te ha tomado al trono de Dios o te va a tomar al cielo. Y quiero que entiendas, pueblo de Dios, si todo lo que estamos peleando por o estamos tratando de alcanzar en este mundo, si no va a pasar la tumba, entonces tenemos que reconsiderarlo en nuestra mente. ¿Puede decir amén? Todo en este mundo tenemos que entender. Si todo es vanidad y si va a terminar todo en este mundo, ¿por qué no tomar a Jesús? ¿Por qué no amar a Jesús? ¿Por qué no aceptar a Jesús y hacer algo por Jesús? Para que en ese día te diga, bien a ti, bien hecho, buen y siervo fiel. Entra en el descanso preparado para ti. ¿Por qué no tomar a Jesús? Siendo para hacer algo en este mundo, para alcanzar a hacer algo en este mundo, o para ser alguien en este mundo. ¿Por qué tú no te enorgulleces de hacer algo para Cristo en este mundo? Alcanzar algo para Jesucristo en este mundo. ¿Por qué no hacer algo para Jesucristo en este mundo? En el área donde tú vives es el tiempo que cada uno de nosotros como individuos tenemos que hacer algo para Jesucristo. Puede decir amén. Entonces esta mañana quiero ministrar un sermón que lo he titulado Haz algo por Jesucristo. Efesios 4, versículos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que actúan con astucia para engañar, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en amor.
Padre, te pido que tu gracia y que tu espíritu se mueva esta mañana en nosotros. Danos claridad, Señor, y entendimiento en tu palabra. Señor, oramos por tu ayuda y por tu fortaleza en este día. En el nombre precioso de Jesús, oramos. Y todo el pueblo de Dios dice, quiero considerar contigo esta mañana crecer en Cristo. Crecer en Cristo. Esta vida en este mundo nos enseña a todos nosotros acerca de crecer. Cada año, en un día en particular, llega tu cumpleaños, que nos recuerda que otro año se ha añadido a nuestra edad. Así como nuestro cumpleaños natural nos recuerda que hemos crecido y que necesitamos hacer un buen uso de nuestras vidas, así también en nuestra nueva vida fe en Cristo, debemos desear crecer en Cristo y fortalecernos en Cristo o hacer algo para Jesucristo. Puede decir amén. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 2, 1 al 5, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda palabra maligna, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura para que por ella crezcáis, si es que habéis gustado que el Señor es bueno, acercándoos a Él como una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida por Dios y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18, sino creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Nuestra escritura nos dice, versículo 15 al 16, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero que entiendas esta mañana, amado, que la Biblia en estas escrituras nos está animando a crecer en amor. Nos está animando a crecer en gracia. Nos está animando a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Necesitas conocerlo a Él más y más y más. Pueblo de Dios, escúchenme. Si tú eres un estudiante de Cristo, tú necesitas aprender de Él, conocerlo a Él, amarlo a Él, conocer lo profundo, lo alto, lo bajo, lo ancho de Jesucristo. Necesitas conocer acerca del poder de la cruz y de su salvación. Puede decir amén. No somos salvos para solamente unirnos a la multitud en la iglesia o permanecer como bebés en Cristo por el resto de nuestras vidas en la iglesia o para familiarizarnos con la gente de la iglesia. Pero en cada área de tu vida debes ser como Cristo y eventualmente llegar a ser como Cristo. El diablo está animando a muchos en la iglesia a concentrarse en la demonología, a estudiar acerca de Satanás y cómo él opera. Enfocarte tú en sus ancestros o pactos ancestrales o actividades pasadas, familiarizándose con prácticas religiosas o con creencias o ceremonias, en vez de crecer en Cristo Jesús o crecer en el conocimiento de Jesucristo. Este es un problema que muchos de nosotros estamos confrontando en la casa de Dios. Estamos muy ocupados y envueltos en muchas cosas en vez de envolvernos en Jesucristo. Efesios 2, versículo 11 al 22, la Biblia dice, por tanto acordaos de que vosotros
que en otro tiempo eran gentiles en la carne, llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la comunidad de Israel y ajenos de las promesas de la alianza, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él mismo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, habiendo abolido en su carne la enemistad. Esto es la ley de los mandamientos contenidos en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, un solo hombre nuevo, haciendo así la paz, y para reconciliar a ambos con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando así la enemistad. Y vino y os anunció la paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cercas, porque por medio de él tenemos ambos acceso al Padre por un mismo espíritu. Ahora pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Puede decir amén. Jesucristo es nuestro fundamento. Los apóstoles han construido sobre ese fundamento. El pastor Wayne Mitchell ha construido sobre ese fundamento. El pastor Greg Mitchell está construyendo sobre ese fundamento, y todos los pastores de nuestro compañerismo están construyendo sobre ese mismo fundamento que es Jesucristo nuestro Señor. Puede decir amén. Pero hoy en día, muchas personas están fallando en construir sobre el fundamento que es Jesucristo. Te pueden hablar acerca de las actividades de sus iglesias, de las prácticas de sus iglesias, pero pueden expresarse realmente, explicarte acerca de Jesucristo a otros, porque su falta de crecimiento, de conocimiento de Jesucristo se ve. Muchas personas en las iglesias te pueden decir que a través de los años que han aceptado y sirviendo en la iglesia, te pueden hablar de sus logros físicos en su casa, te pueden hablar acerca de sus aparatos electrónicos, su vida matrimonial, te pueden hablar acerca de sus hijos, sus carreras, trabajos, promociones, te pueden hablar acerca de las bendiciones de Dios sobre su vida, pero difícilmente, pero te pueden decir solamente eso. Eso es lo que te pueden hablar nada más en la iglesia. Pero no te pueden decir que se han convertido en nuevo convierto a un creyente maduro. No te pueden decir que se ha convertido simplemente yendo a la iglesia, en aportar a la iglesia, de no estar haciendo nada a estar haciendo algo para Cristo. Ahora soy uno de los pilares que estoy soportando en esta iglesia. He estado dando mi tiempo, mi energía y mis recursos para construir esta iglesia para Cristo. Soy uno de los pilares fieles que ha rendido su vida para el evangelio de Jesucristo. Mira la marca de Cristo, mira las almas que Cristo me ha usado para traerlo, que fielmente están sirviendo al Señor Jesucristo. Difícilmente te pueden decir todo eso, muchos. Es difícil para nosotros para claramente declarar eso, porque no estamos creciendo en las cosas de Dios. Quiero que consideres a Pablo en la Biblia. Pablo fue uno de los hombres en la Biblia que tuvo un encuentro con Jesucristo.
después de oponerse a él, luchar en contra de Cristo y la iglesia, él se salvó, comenzó a servir a Jesucristo, creció en Cristo, de una etapa a otra, de un estado a otra, y en la iglesia se destacó al punto de escribir la mayor parte de las páginas de las Escrituras del Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pablo fue un excelente hombre para nosotros estudiar acerca de él, cómo comenzó y cómo terminó. Puede decir amén. Entonces esta mañana vamos a examinar, quiero que examines conmigo la vida del apóstol Pablo. Examinar la vida de Pablo. Número 1, Pablo se salvó y se convirtió en un discípulo con los mismos desafíos por lo que nosotros todos nos salvamos y estamos pasando. La Biblia nos habla en Hechos 9, versículo 10 al 30. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él dijo: heme aquí, Señor. Entonces el Señor le dijo: levántate y vete a la calle que se llama Derecha y pregunta en casa de Judas por uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Y en visión ha visto a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto daño ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los sumos sacerdotes para atar, encarcelar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque es un vaso escogido mío para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuántas cosas ha de padecer por mi nombre. Ananías se fue y entró en la casa, y poniendo las manos sobre él, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino cuando venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y cuando hubo recibido el alimento, fue fortalecido. Entonces Saulo pasó algunos días con los discípulos en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que él era el Hijo de Dios. Entonces todos los que le oían se asombraban y decían: ¿no es este el que destruía en Jerusalén a los que invocaban en este nombre? Y ha venido aquí con ese propósito para llevarlos presos ante los sumos sacerdotes. Pero Saulo aumentaba cada vez más sus fuerzas y confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Pasado muchos días, los judíos tramaron matarle. Pero su complot llegó a conocimiento de Saulo, y vigilaba las puertas día y noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en un gran cesto. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos les tenían miedo y no creían que fuera discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo llevó a los apóstoles, y él les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo había predicado valientemente en Damasco en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo. Y hablaba con denuedo en el nombre del Señor Jesús, y disputaba contra los helenistas, pero ellos intentaban matarlo. Cuando los hermanos se enteraron, lo hicieron bajar a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Escúchame, pueblo de Dios, así como tú te salvas, la gente te va a atacar. Algunas veces la gente no va a creer en ti. Lo mismo le pasó a Pablo. La gente no le creía,
tuvo que empujar, tuvo que mantenerse en la iglesia, caminar con la gente en la iglesia. La segunda cosa que Pablo hizo, Pablo se hizo un siervo de Cristo. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Pablo no solamente se salvó y se formó parte de la iglesia, pero también él se dio él mismo a servir a Cristo en la iglesia. Pablo creció y se convirtió en un siervo de Cristo en la iglesia. La tercera cosa que Pablo hizo, Pablo se convirtió en el apóstol de Cristo. Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Efesios 1:1, Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Pueblo de Dios, escúchame, Pablo creció en la iglesia, no solamente se convirtió en un siervo de la iglesia, pero Pablo creció y llegó a ser el apóstol, un apóstol de Jesucristo. Número 4, ¿qué cosa que hizo Pablo? Pablo se convirtió en apóstol y también en un ministro del evangelio. Colosenses 1:1, versículos 19 y 29. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, porque agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, que en otro tiempo eras extraños y enemigos en vuestra mente por obras inicuas, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para presentaros santos e irreprensibles delante de él. Si es que permanecéis en la fe, firmes y constantes, y no os movéis de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual fue predicado a toda criatura bajo el cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me regocijo en mis padecimientos por vosotros y lleno en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por amor de su cuerpo, que es la iglesia, de la cual me hice ministro según la administración que Dios me dio para con vosotros, para que se cumpliese la palabra de Dios. Misterio que ha estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado a sus asuntos. A ellos quiso Dios dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A este predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo, esforzándome según la potencia de Dios que actúa poderosamente en mí. Pueblo de Dios, escúchame. Pablo estaba ahí, se convirtió en un ministro del evangelio, y la quinta cosa que Pablo hizo, Pablo peleó la buena batalla y terminó la carrera. Segunda de Timoteo 4, versículos 6 al 8, porque ya estoy siendo derramado como una libación y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que el Señor juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero que entiendas, cuando nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, comenzó como un nuevo converso, comenzó como un creyente en Cristo, sirvió en la iglesia, pero no solamente sirvió, se convirtió en un apóstol, en un ministro del evangelio. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Quiero que entiendas, mirando todas estas escrituras, vemos a Pablo creciendo de la nada en Cristo
de algo que se convirtió en Cristo, haciendo grandes proezas para el Señor Jesucristo. Pueblo de Dios, escúchame, cada líder de hoy comienza de la nada y crece hasta llegar a ser algo en Cristo Jesús. Cuando miramos las vidas del pastor Greg Mitchell, cuando miramos las vidas del pastor Harold Warner y todos los líderes crecieron, empezaron de la nada, se salvaron, amaron a Jesús, empezaron a hacer algo por Jesucristo. Se involucraron y se levantaron al punto que hoy están haciendo un gran trabajo para Dios. No es por magia, sino por el trabajo duro, entregándose ellos para el trabajo de Jesucristo, amando a Jesucristo y sirviendo a Jesucristo. Recuerdo en 1989, el pastor Smith, Alvin Smith, fue a Sierra Leone. Me convertí en parte de la iglesia, me uní a la iglesia, me convertí en un discípulo, serví en diferentes ministerios en la iglesia, fui enviado como pionero a la primera iglesia en Kenema, llegué a ser el pastor asistente del pastor Smith. Luego me hice cargo de la iglesia madre del pastor Smith, con solamente 3 iglesias hijas. Ahora en Sierra Leone tenemos 120 iglesias en Sierra Leone. Mi pregunta para todos ustedes que están sentados aquí es, ¿cuánto tiempo has estado salvo? ¿Qué estás haciendo para Jesucristo? ¿Cuál es tu envolvimiento en el reino de Dios? ¿Qué clase de crecimiento se ha visto en tu vida? ¿Cuántas almas han sido salvas a través de tu ministerio? ¿Cuánto tú personalmente has crecido en Jesucristo? ¿Tienes personas en la fe que pueden decir, esta es mi alma, este es mi hijo en la fe o mi hija en la fe, que han crecido haciendo algo para Dios? Mis hermanos y hermanas, quiero que entiendan esta mañana que tú necesitas crecer en Cristo Jesús. Sé que has crecido en tu nación o en tu trabajo, has alcanzado cosas, pero oro esta mañana que tú crezcas en Cristo y hagas algo para el Señor Jesucristo. Pueden decir amén. Quiero hablar acerca de equipar a los santos. Una de las cosas más grandes que agrada a Dios es cuando obedeces las Escrituras y haces lo que la Biblia enseña. O la iglesia cumpliendo el mandato que es evangelismo y discipulado. El evangelismo es el cuerpo de la iglesia envolviéndose en actividades para alcanzar a los perdidos para Cristo y cosecharlos para el reino de Dios. Mientras que el discipulado es el nutrimiento de la crianza de los santos en Cristo para convertirse en siervos efectivos de Dios, para alcanzar tu potencial en Cristo o responder el llamado de Dios en tu vida. Quiero que entiendas, esto es lo que es el discipulado. La iglesia no debe perfeccionarse de ninguna manera, debe perfeccionarse en estas 2 maneras, evangelismo y discipulado. Para que el cuerpo de la iglesia crezca y sea efectiva, Dios ha diseñado líderes para llenar posiciones en el cuerpo de Cristo, para guiar a la congregación hacia la efectividad. Versículo 11 al 14, Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que maquinan con astucia engañosa. Para ser salvo y transformado de un pecador a un santo, es el trabajo, la obra del Espíritu Santo. Pero para que usted sea equipado para el trabajo del ministerio, la edificación del cuerpo, la unidad de la fe o el conocimiento sobre el Hijo de Dios, para detener el engaño de hombres o la doctrina mala, es hecho por los líderes de cada iglesia, como ellos enseñan efectivamente a los santos o impactan su espíritu en la vida de la congregación. Dios te ha dado a ti ese mandato o esa autoridad como un líder en tu iglesia para enseñar a la gente y equiparlos, a los santos, en el cuerpo de Dios, en la casa de Dios. Eso es porque cada líder en una iglesia no debe nombrar a la gente simplemente que soporta nada más, sino hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que tengan el amor de Cristo en ellos y la palabra de Dios esté fuerte en ellos. Hombres que han madurado en Cristo Jesús. Estos son los hombres que tú debes encargarse de lo que han recibido de ti, para que ellos puedan darle a otros también hombres. En Éxodo 18, el suegro de Moisés aconsejó a Moisés cómo llegar a ser eficaz, efectivo, y hacer la vida mejor para todos. Lo que nosotros necesitamos recibir algo de entendimiento y lecciones acerca de cómo equipar a los santos en Cristo. La Biblia nos dice, Éxodo 18, versículo 17 al 23, versículo 20 al 21, y les enseñarás los estatutos y las leyes, y les mostrarás el camino por donde deben andar y el trabajo que deben hacer. Además, seleccionarás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad que odien la avaricia, y los pondrás frente de ellos para que sean jefe de millares, jefe de centenas, jefe de 50 y jefe de 10. Este es el consejo que se le dio a Moisés. Moisés, si no te vas a gastar, si tú no haces eso te vas a gastar. Necesitas enseñarle lo que necesitan conocer y lo que tienen que hacer. Está sobre nosotros. Dios nos ha dado a nosotros esa autoridad. Cada líder, para equipar a los santos en la casa de Dios, para que ellos entiendan qué hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Pueden decir amén. Y cuando nosotros hacemos eso, debemos mirar por hombres fieles, hombres que tenemos que tomar y tenemos que ponerlos encargados sobre miles, 100, 50. Estas son las personas que tenemos que escoger. Lo mismo pasó aquí en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: hermanos, buscad entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos sobre este asunto. No dijeron, bueno, vamos a escuchar, coge a tu mejor amigo o tus familiares. No, escoge hombres capaces, hombres llenos del Espíritu Santo, que tengan el temor de Dios sobre sus vidas. Cada iglesia debe convertirse en un seminario, no solamente para alcanzar a los perdidos, sino también para equipar a los santos en la iglesia, equipar a los santos en Cristo en la iglesia. Demasiadas iglesias tienen discípulos a medias que no pueden defender su fe o hablar orgullosamente acerca de Cristo a otros, porque tienen medios líderes enseñando a los santos, o sus líderes están demasiado ocupados con sus propias necesidades o cosas
Así que tienen menos tiempo para estudiar y enseñar a los santos. Los líderes están compitiendo con los santos por vanidad y de espíritu. Muchos líderes hacen como competencia entre unos y otros. No debemos pelear. Lo que trae enojo a nuestro espíritu. Eclesiastés 9:10. Todo lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo con tu fuerza. Este es el aliento. Si tú eres un líder, si tú estás dirigiendo, hazlo con toda tu fuerza. Pon tu espíritu en lo que estás haciendo. Hazlo con el amor de Dios. Déjese ese amor, esa pasión. Y haz lo que has sido llamado a hacer. Quiero que sepas, si eres un líder dirigiendo cierto grupo de santos en Cristo, necesitas equiparlos para que después de 6 meses o un año hayan crecido de la fe débil a una fe fuerte, de un discípulo débil a un discípulo fuerte, de no saber nada de Cristo a saber algo acerca de Cristo. Mayoría de nosotros estamos tan felices que nuestro pastor nos ha delegado autoridad para dirigir un grupo de gente en nuestra iglesia, pero fallamos en equiparlos para Cristo. Si vamos a tomar el mundo para Jesucristo, la iglesia necesita ser revivida. Los santos en las iglesias necesitan ser equipados por los líderes en las iglesias que Dios está levantando. La pasión y el impulso en el corazón del líder o los líderes fluirá en la congregación. Jesucristo tiene pasión y el impulso por las almas perdidas y se tomó el tiempo para enseñar a sus discípulos. Los discípulos que se convirtieron en los apóstoles tuvieron la misma pasión y el impulso en ellos por las almas perdidas y equipar a los santos. Pero ¿qué hay acerca de ti? ¿Qué hay acerca de ti? ¿Tienes tiempo para equipar a los santos en Cristo? Escúcheme, pueblo de Dios. Debemos orar por más obreros para el campo de la cosecha, por más líderes que se levanten, más discípulos que estén dispuestos a aprender y recibir de sus líderes. Debemos orar por más líderes con pasión y empuje por las almas perdidas. Por eso tenemos conferencias, por eso tenemos los rally de los hombres, discipulados, hombres, clases de discipulado, avivamientos, cruzadas. Esto es para enseñar a los santos en Cristo, equiparlos para la obra del ministerio. Si eres un predicador, predica. Si eres un maestro, enseña. Si eres un misionero, enseña a otros sobre el campo de la misión. Si estás dirigiendo en el ministerio en la iglesia, llévalos a Cristo. Si estás sirviendo en la iglesia, enseña a otros a servir. Si eres un animador, alguien que alienta en la iglesia, alienta a otros en la iglesia. Si eres un guerrero de la oración, enseña a otros también a orar. Si eres un músico o un cantante, cantas en la iglesia, enseña a otros a que aprendan música. Todo lo que estás haciendo para Cristo, pásalo a otros santos. No lo tengas para ti mismo, no lo guardes para ti mismo, no lo entierres. Debes hacer algo por Jesucristo. Hermanos y hermanas, quiero alentarlos, animarlos esta mañana. Hagan algo para Cristo. Puede ser algo grande o puede ser algo pequeño. Pero al final del día, haz algo para el Señor Jesucristo. Pueden decir amén. Equipa a los santos. Escúchame, pueblo de Dios. No solamente los pecadores necesitan salvarse, venir y ser parte de la iglesia, pero hay gente en la iglesia que está débil. Debemos equiparlos para Cristo. Debemos pasarle a ellos lo que se nos dio a nosotros. Hagamos algo para el Señor Jesucristo. Ahora,
antes que sea demasiado tarde, antes de que la puerta se cierre, hagamos algo por Jesucristo. Hermanos y hermanas, afuera ahí, haz algo para Cristo. O dentro de la iglesia, haz algo por el Señor Jesucristo. Es todo lo que tengo. Quiero que nos pongamos de pie. Vamos a orar, por favor. Digamos, la sangre de Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Ayúdame a crecer en Cristo. Ayúdame a amarte. Ayúdame a servirte. Ayúdame a enseñar a otros también. Mi Señor y mi Dios. Dame pasión, empuje por ti, Señor Jesús, y por tu reino, Señor. Dame pasión y empuje por las almas perdidas. Dame pasión y empuje para equipar a los santos. Padre, oramos por más obreros en nuestras iglesias. Oramos por más almas que sean sumadas a nuestras iglesias. Oramos por más de Jesucristo en nuestras congregaciones. Señor, te amamos, te damos gracias. Vamos a dar gracias a Dios y a alabar a Cristo. Adiós.